Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos por comenzar. Agradeceremos tomar sus lugares. Muy buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos a la conferencia de cierre de la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a México. Agradecemos la asistencia de quienes nos acompañan y también de quienes están siguiendo en línea. Como saben, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU colabora con autoridades y otros actores relevantes para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, así como para la erradicación, prevención y sanción del delito. La visita se llevó a cabo del 15 al 26 de noviembre y culmina con esta conferencia. La delegación estuvo integrada por 4 de los 10 miembros del comité: Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del comité y jefa de la delegación; Juan Pablo Albán Alencastro, Juan José López Ortega y Horacio Ravena. Además, la delegación estuvo acompañada por Albán Propet Palasco y Sergio Giuliano. Cedo el uso de la voz a Carmen Rosa Villa. Buenas tardes, gracias por su presencia esta tarde y en esta conferencia de prensa tras la visita del Comité contra la Desaparición Forzada en México. El Comité contra la Desaparición Forzada termina hoy su visita a México. Es la primera visita a un país que realizamos en cumplimiento del artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El comité es un órgano colegiado integrado por 10 expertos independientes nombrados por los Estados partes de la Convención. Su función es supervisar la aplicación de las disposiciones de este tratado. Para la realización de esta visita, el comité designó a 4 de sus miembros hoy aquí presentes: Juan Pablo Albán Alencastro, Juan José López Ortega, Horacio Ravena y su servidora, Carmen Rosa Villa Quintana. Estuvimos acompañados por 2 miembros de la Secretaría del Comité, Albán Propet Palasco y Sergio Giuliano. Nuestra delegación también contó con el apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El comité resalta la importancia de que México haya aceptado esta visita, lo cual constituye una clara expresión de la apertura del Estado al escrutinio y el apoyo internacionales. El informe de la presente visita será discutido y adoptado en el Pleno del Comité durante el 22º periodo de sesiones que tendrá lugar en Ginebra entre el 28 de marzo y el 8 de abril del próximo año. Confiamos que las recomendaciones que se adopten serán implementadas y que a través de ellas se contribuya a dar una solución al flagelo de las desapariciones forzadas en México. Reiteramos la plena disposición del comité para cooperar en ese proceso. Expresamos nuestro agradecimiento por la cooperación y facilidades brindadas por el Estado mexicano antes y después de la visita, lo que nos ha permitido reunirnos con diversas autoridades relacionadas con el tema de desaparición forzada, tanto en el ámbito estatal y federal. En este marco visitamos 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Hemos sostenido 48 reuniones con más de 80 autoridades y 33 reuniones con cientos de víctimas y decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de casi todas las entidades federativas. Acompañamos exhumaciones y jornadas de búsquedas en las entidades federativas de Morelos, Coahuila y Estado de México. También visitamos el Centro de Identificación Humana de Coahuila. Asimismo, hemos visitado varios centros de privación de libertad federales, estatales y de migrantes con el propósito de verificar los registros oficiales y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención. Esta mañana nos hemos reunido con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y otras autoridades federales, así como con altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Con ellos compartimos un avance de las primeras impresiones de nuestra visita. Sin perjuicio de la futura adopción del informe del comité, queremos destacar algunos aspectos generales que pudimos constatar durante nuestra estancia en México del 15 al 26 de noviembre del presente año. En primer lugar, saludamos el reconocimiento de la competencia del comité para examinar quejas individuales, así como la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce el carácter vinculante de las acciones urgentes emitidas por el comité. También hemos constatado los avances legislativos e institucionales producidos en los pasados años. Como ya sostuvimos en nuestras observaciones finales en el 2018, destacamos la importancia de la adopción de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometidas por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Víctimas. Asimismo, reconocemos la adopción del protocolo homologado de búsqueda y del protocolo adicional para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes, así como el establecimiento de las comisiones de búsqueda en el ámbito estatal, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el MEIF, y del Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila. Adicionalmente, hemos de resaltar las acciones más recientes, así la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves de los derechos humanos cometidas entre los años
1965-1990, la creación del mecanismo transnacional de acceso a la justicia para migrantes y de la mesa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas dentro del Sistema Nacional de Búsqueda. Todas estas normas y mecanismos constituyen herramientas con un gran potencial, cuya efectiva implementación debe de ser prioritaria en la lucha contra la desaparición forzada. No obstante lo anterior, lamentamos constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente al cual, tal y como venimos señalando desde 2015, imperan la impunidad y la revictimización. Si bien las autoridades nos han informado de una reducción del número de registros de personas desaparecidas, no podemos obviar la necesidad de que México adopte una política nacional de prevención para erradicar la desaparición que involucre a todas las autoridades y que haga efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No se trata solo de las víctimas, pues la desaparición forzada es un problema de todos, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la humanidad entera. Durante la visita recibimos información preocupante tanto de autoridades como de víctimas sobre la existencia de diversos patrones en la Comisión de Desapariciones Forzadas en distintas regiones del país que operan de manera simultánea y evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado. A ello se suman las desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado. Además, observamos con preocupación que varias de las recomendaciones formuladas por el Comité a México en 2015 y 2018 aún están pendientes de implementación. Ya entonces subrayábamos la importancia de poner en funcionamiento a la brevedad los registros y herramientas contemplados en la Ley General. Aún hoy existen acciones pendientes de realizar que son esenciales para contar con datos confiables. En ese sentido, destacamos que las desapariciones no son únicamente un fenómeno del pasado. Por el contrario, lamentamos constatar que aún persisten. Según cifras oficiales, al día de hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indica una cifra de 95.121 personas desaparecidas, de las cuales más de un centenar habrían sido cometidas durante nuestra estancia. Al mismo tiempo, el esfuerzo por mantener actualizado el referido registro permite acercarnos a la real dimensión del problema de las desapariciones en México. Dentro de esta información, debemos resaltar el incremento notable del número de desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Lamentamos observar que esta tendencia se agudizó en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Las personas migrantes también son un grupo particularmente vulnerable frente a las desapariciones. Las masacres de San Fernando, Cadereyta y Camargo son solo algunos ejemplos. Hemos recibido información de personas que iniciaron su ruta migratoria y terminaron en fosas clandestinas. Otras se encuentran ilegalmente privadas de su libertad, sin comunicación con el mundo exterior, lo que las convertiría en personas desaparecidas. La falta de coordinación entre autoridades y las limitadas atribuciones de las comisiones de búsqueda nacional y estatales dificultan la búsqueda en vida de las personas desaparecidas o el levantamiento de cuerpos en los lugares de hallazgo, entre otras diligencias.
vivos se los llevaron, vivos los queremos. Repiten insistentemente las víctimas. La búsqueda en vida es una tarea prioritaria. Existen varios protocolos de actuación, en particular el protocolo homologado de búsqueda. Dicho protocolo es un instrumento modélico, pero su efectividad todavía requiere de su debida implementación. Por ello, quisiéramos resaltar la importancia de aunar todos los esfuerzos para utilizar adecuadamente las herramientas que proporciona dicho protocolo, instrumento fundamental para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. En estas 2 semanas, las personas con las que conversamos nos transmitieron la imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones, la impunidad sistémica y su impotencia frente a la inacción de algunas autoridades. Nos han señalado que día a día, en su búsqueda de respuestas y justicia, son víctimas de la indiferencia y la falta de avances. Nos han expresado con vehemencia su dolor y que las personas desaparecidas no son números, sino seres humanos. La búsqueda, la investigación, el establecimiento de responsabilidades, el develamiento de la verdad y la reparación integral no siempre constituyen una prioridad para algunas de las autoridades. Cada uno de estos casos es un drama humano indescriptible. Sus dimensiones son tales que están dejando huellas profundas e irreparables para las víctimas, pero también para la sociedad en su conjunto. Frente a esta realidad, no se ha atendido las causas profundas de las desapariciones. El enfoque de seguridad que se ha adoptado no solo es insuficiente, sino además inadecuado. En este contexto, la lucha contra la impunidad es impostergable. Como todos sabemos y como ya ha resaltado el Comité en sus observaciones finales y también otros mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, la impunidad es casi absoluta. Se trata de una impunidad estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas. Como una víctima nos expresó, de fe y esperanza vive el ser humano, pero habiendo injusticia, su alma nunca descansa. Superar la impunidad exige una estrategia integral del Estado para abordar sus múltiples causas, entre ellas la ineficacia en la investigación de estos crímenes, una comprensión desvirtuada de la autonomía de las fiscalías como una suerte de discrecionalidad que las lleva a negar su cooperación en el proceso de búsqueda. El traslado de la responsabilidad de investigar y aportar pruebas en las víctimas. Un sistema procesal penal que aún conserva las inercias del pasado. Además, varios factores dificultan el acceso a la justicia. Así, la limitada asistencia jurídica brindada a las víctimas para impulsar sus procesos, los obstáculos geográficos, idiomáticos y de carácter discriminatorio a los que se enfrentan grupos de la población, tales como las personas indígenas, las personas con discapacidad, las personas migrantes y las personas LGBT y más. La frecuente inaplicación de los mecanismos previstos en el ordenamiento interno, tales como el amparo buscador, que por su propósito y naturaleza deberían ser sencillos y accesibles para cualquier persona. Por ello, se suma la actitud de muchas veces pasiva de las instituciones judiciales frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas
cuya atención es responsabilidad de todos los ámbitos del poder público. Lo anterior se traduce en una notable falta de confianza de las víctimas. Durante la visita, muchas de ellas expresaron su frustración por muy diversas causas, incluyendo la demora y la falta de resultado en las investigaciones, la fragmentación y la insuficiente articulación entre las entidades de búsqueda e investigación, la negativa de algunas autoridades a la hora de proporcionar información, la falta de seguimiento a los requerimientos y disposiciones que se emiten en el marco de las investigaciones, la frecuente omisión de estándares de debida diligencia aplicable en este tipo de casos como la búsqueda inmediata, el enfoque diferenciado y el análisis de contexto. Asimismo, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Además, esta falta de confianza se ve acrecentada por la ínfima cifra de acusaciones formuladas, órdenes de aprehensión ejecutadas y sentencias emitidas en casos de desaparición forzada y por el efecto alentador que, para los perpetradores, tiene la impunidad. Por otra parte, nos preocupa el riesgo para quienes se involucran en los esfuerzos de búsqueda y de justicia, no solo las víctimas y sus defensores, sino también funcionarios, máxime cuando los mecanismos de protección existentes tienen una eficacia limitada. Desafortunadamente, esta situación ha sido evidenciada con el asesinato de varias personas buscadoras y la desaparición de una. A ello se añaden los altos índices de violencia de la delincuencia organizada, asistida en muchas ocasiones, de acuerdo con la información proporcionada por fuerzas de seguridad del Estado. También nos preocupa los estereotipos y la estigmatización de las personas desaparecidas y sus familiares, utilizados frecuentemente como excusa para justificar la deficiente actuación estatal. Todo ello genera un efecto inhibidor y una cultura de no denuncia por el temor a represalias, o lo que contribuye a visibilizar muchas desapariciones. Los avances en materia forense se ven oscurecidos por una grave crisis cuya cruda demostración son las más de 52.000 personas fallecidas sin identificar. El trato indigno y la falta de un acompañamiento adecuado a los familiares en los procesos de identificación y entrega solo agravan esta situación. Para que en México la desaparición deje de ser un paradigma del crimen perfecto, la respuesta a todos estos factores es urgente, tanto para los casos que se iniciaron en el pasado como para los perpetradores recientemente. Es necesario también romper el ciclo de la revictimización. Desaparecen personas, pero también desaparecen cuerpos localizados y hasta expedientes. Con todo ello, desaparece la esperanza de justicia. El grito de desesperación de las víctimas es desgarrador y requiere de una intervención inmediata. En este sentido, son particularmente relevantes la adopción de medidas de atención y reparación integral a las víctimas, con enfoque de género y multicultural. Además, es prioritario tomar en cuenta los impactos agravados en los hijos e hijas de las personas desaparecidas. Al concluir nuestra visita, no podemos dejar de destacar y aplaudir el rol fundamental de las mujeres en la lucha contra las desapariciones, que ha sido clave para visibilizarlas a nivel mundial y para lograr los avances normativos e institucionales que se han alcanzado.
Asimismo, debemos reconocer el compromiso y empatía con las víctimas que han demostrado ciertos funcionarios del ámbito federal y estatal y sus notables esfuerzos para reconocer y atender esta situación crítica. El impulso a la búsqueda o los espacios de diálogo con las víctimas son esfuerzos que quisiéramos destacar. Hacemos votos para que su conducta sirva de ejemplo. Es imperioso que todos los funcionarios del Estado actúen con la misma responsabilidad y se comprometan con todas las familias que hoy esperan el retorno de un ser querido. Condenamos enérgicamente la vandalización de un sitio de memoria en Guadalajara, tras la conversación mantenida con el comité con diversos colectivos de víctimas. La solidaridad y empatía de la sociedad con las víctimas es fundamental. Recordamos que nadie que haya participado o contribuido con información al comité podrá ser objeto de represalias. El reto es inmenso, lo reconocemos. Ningún proceso o mecanismo puede tener éxito si no cuenta con la voluntad política, participación efectiva de las víctimas, así como con recursos financieros suficientes y personal debidamente capacitado, competente y comprometido para llevar a cabo la búsqueda de las personas desaparecidas y las investigaciones sobre su desaparición. Tal como lo hicimos al inicio de nuestra visita, reiteramos que el fin que nos guía no es solamente documentar la situación, sino identificar formas de trabajar con las autoridades, las víctimas y demás actores para erradicar y prevenir la desaparición forzada. Como dijimos, trabajando juntos podemos extraer lecciones aprendidas e identificar formas de contribuir a la erradicación y prevención de las desapariciones forzadas en el país. El comité reitera su indeclinable compromiso de continuar apoyando a todas las víctimas de desaparición forzada, al tiempo de instar al Estado al cumplimiento de sus obligaciones al amparo de la Convención. Muchas gracias. Muchas gracias. Podríamos empezar con una primera ronda de preguntas, 3 preguntas. Agradeceríamos primero mencionar su nombre, el medio del que nos acompañan y ser, por favor, muy puntuales con la pregunta. ¿Hacia arriba, tal vez? Creo que ya. 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 Gracias. Hola, buenas tardes. Luis Valdés, del diario 24 Horas. Con esto que ustedes nos acaban de informar y que la visita es en el marco del artículo 33 de la Convención, quiero entender que la ONU podría aceptar más comunicaciones individuales, además de la de Jonathan, por todo este camino que acaban de recorrer y lo que están constatando, que el gobierno mexicano no ha cumplido con sus obligaciones internacionales en el marco de la Convención. Esa sería mi pregunta, las comunicaciones individuales, aparte de las acciones urgentes. Gracias. Por favor. Hola, muy buenas tardes. Efraín Zuc de ¿A dónde van los desaparecidos? Mi pregunta es la siguiente. ¿El comité estaría valorando presentar ante la Asamblea General de Naciones Unidas el caso mexicano, dado lo que justamente usted mencionaba de la ocurrencia generalizada de las desapariciones de acuerdo al artículo 34 de la Convención? Muchas gracias. Gracias.
Podemos empezar con estas preguntas. Muchas gracias por las preguntas acerca de las comunicaciones individuales. Las comunicaciones individuales pueden ser presentadas por cualquier ciudadano o por cualquier persona ante el comité. Al margen del artículo 33 está establecido en la Convención para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas este mecanismo de comunicaciones individuales. No hay ninguna limitación para su presentación. Además, respecto a la Asamblea General, quisiéramos agradecer esta pregunta, puesto que ha sido un tema presente en diversas reuniones, gracias, que hemos sostenido, y el comité aspira a responder con claridad y de manera abierta todas las inquietudes existentes. El comité es muy consciente de las atribuciones que tiene y seguirá haciendo uso extremadamente responsable de las mismas para promover el efectivo cumplimiento de la Convención. Sería muy prematuro que al momento en que estamos cerrando nuestra visita al país, 4 de las 10 personas que integramos el comité, aún sin haber adoptado el informe derivado de la visita sobre la base del artículo 33, tengamos una respuesta sobre el ejercicio de cualquier otra atribución prevista en la Convención. Muchas gracias. Quisiéramos, sobre todo, destacar lo siguiente. Debo decir que el comité refrenda su vivo interés de acompañar a México en la resolución de uno de los desafíos más complejos que ostenta sobre la base de las atribuciones que nos brinda la Convención. De hecho, eso es lo que ha ocurrido desde la creación de este comité. Y cabe recordar que fue México a quien por primera ocasión se le solicitó la realización de una visita in situ desde el año 2013. Gracias. Muchas gracias. Podemos empezar con una segunda ronda. Por favor, Azul. Me parece que usted quedó, si valorábamos me acaba de dar mi colega, tanto las comunicaciones individuales como las acciones urgentes pueden ser presentadas las peticiones de acuerdo a lo establecido en nuestra convención en el artículo 30 y en el artículo 31. Vamos, mi pregunta es en el sentido de organizaciones especialistas me han comentado que México litigaba para que las comunicaciones individuales no llegaran al comité, ¿no? Incluso uno de los argumentos era que si se permitían varias comunicaciones individuales, se podría como saturar el comité, sobre todo porque las comunicaciones individuales deben cumplir ciertos requisitos. Ante todo, que todas las instancias se han agotado en el país de origen. En el caso de Jonathan, se agotaron todas las instancias y por eso ustedes los aceptaron. Pero en lo que acaban de decir, prácticamente si impera la impunidad, entonces quiere decir que las instancias se agotaron, para no solamente el caso de Jonathan, sino otros, ¿no? Porque sí entiendo la diferencia entre comunicación individual y acción urgente, que México tiene alrededor de 450, 80 acciones urgentes, que de hecho también es otro cuestionamiento que se le hace a México. ¿Qué está pasando con las acciones urgentes? Muchas gracias. Adelante, por favor. Podemos, para dar espacio a más preguntas, por favor. Laura Jiménez, del periódico El Universal. Si nos podría señalar cuáles son las recomendaciones que faltan y que fueron presentadas en 2015 y 2018. Gracias. Podría señalarle alguna de ellas en este momento, como por ejemplo la implementación de los registros que están contenidos en la Ley General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es algo que está pendiente, que lo hemos conversado incluso esta mañana en nuestra reunión en la Secretaría de Gobernación como uno de los elementos. También, por supuesto, está el tema de superar los índices de impunidad que ya han sido señalados y que están contenidos en el informe del año 2015 y el 2018, entre otras que en este momento no le puedo decir el número de cada una de ellas, pero sí es importante señalar de cara a estas que también se han cumplido con otras, como he señalado y destacado
por ejemplo, las leyes, los mecanismos y la Comisión Nacional de Búsqueda como una herramienta, el protocolo homologado de búsqueda, que son herramientas que sí se han cumplido y que permiten señalar, por supuesto, estos avances. Gracias. Por favor. Gracias. Aquí César Martínez del diario Reforma. Preguntarles, cuando mencionan que han recibido información sobre desapariciones cometidas por agentes del Estado, preguntarles si se trata de agentes de qué nivel, municipal, estatal o federal, o de los tres niveles, y si pudieran abundar un poco más sobre lo que encontraron. Refieren que visitaron un centro de migración, bueno, donde se mantienen retenidos a migrantes. Ahí, ¿cuál fue la situación en particular? Gracias. Voy a responder. Respecto al centro de migrantes, lo que fuimos a revisar no fue la situación o las condiciones en las que se encontraban los migrantes, sino a revisar los archivos, a ver cómo se registraban, si estaban debidamente registrados, si estaban los nombres de las personas, la edad de las personas, todos los datos necesarios para asegurar que una persona no pueda desaparecer. Y en ese sentido creo que es muy importante esta actividad que se hizo y cómo hemos ido verificando esta situación. Respecto de mire, son diversas y dependerá, no hemos revisado expediente por expediente, pero nos han informado que son de los diferentes niveles. Por eso, en las que están vinculados a agentes del Estado, se encuentran algunas en la Fiscalía General de la República aquí, porque corresponden al ámbito federal, pero también en los estados hay investigaciones relacionadas con diferentes niveles de funcionarios o agentes estatales. Muchas gracias. Quisiera preguntar si en línea tenemos alguna otra pregunta. Si no, con esta última intervención podríamos concluir, por favor. Las dinámicas son diferentes, los objetivos son diferentes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Luis Méndez de Canal 11. Tengo algunas preguntas que hacerles. La primera es que me interesaría reconstruir el camino para poder llegar a este momento. ¿Cómo es que este comité por fin pudo entrar a México después de tantos años? Si alguien pudiera explicar por qué había esta negativa previa y cómo es que llegamos a este momento, por favor. La segunda pregunta que me interesa hacer es el problema de la coordinación a nivel estatal. ¿Cuáles son, si pudiera detallar, los problemas a nivel municipal, estatal, que detectaron mayormente ante esta falta de coordinación con las autoridades federales? Y la tercera es, el gobierno de México dio a conocer sitios que le llamaron de exterminio, como la Bartolina en Tamaulipas. Si ustedes lograron documentar otros sitios como estos en otros estados a partir de las declaraciones de los colectivos. Gracias. Antes de responder, ¿podríamos la última pregunta, por favor? Buenas tardes. Eduardo Rivas, de la agencia EFE. Hablaron de cierta connivencia entre algunas autoridades y el crimen organizado. Quisiera preguntar pues cómo opera esta connivencia y qué valoración hacen de que esto ocurra, ¿no? Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo llegamos aquí? Porque en el año 2013 pedimos una visita a México. Hemos reiterado en algún momento, después del año 2013, nuestra solicitud de visitar México. Y consideramos que estamos hoy aquí por la apertura del Estado mexicano a que podamos venir, hablar, dialogar, poder visitar diferentes estados, tener contacto con todas las instituciones, tanto a nivel federal y estatal, con una apertura clara y un compromiso expresado y reiterado por la Secretaría de Gobernación en la persona del licenciado Alejandro Encinas, respecto de reconocer que este es un problema serio y que requería la intervención y nuestra visita para poder desarrollar, como ya lo señalé en mi presentación, caminos de apoyo
para el desarrollo, sobre todo, y adopción de medidas que contribuyan a la erradicación de la desaparición forzada en el país. Usted nos habla también de la coordinación a nivel estatal y federal, y esta sobre todo está dirigida a explicar con claridad la importancia que existe en la coordinación relacionada con la coordinación entre búsqueda e investigación, cómo la Comisión Nacional de Búsqueda o las comisiones locales de búsqueda se relacionan o no tienen la coordinación debida en el desarrollo de las investigaciones y la búsqueda, y esta es una de las preocupaciones que he señalado y que expresamos y que consideramos que después del análisis y de la situación y profundización con toda la documentación que hemos recogido en estos días, vamos a poder desarrollar, discutir y adoptar recomendaciones concretas. Sobre las Bartolinas y sobre los sitios de exhumación, hemos asistido a sitios de exhumación y hemos podido comprobar el esfuerzo de las víctimas, de algunas de las instituciones del Estado, pero sobre todo de los grupos que buscan y que están relacionados en los diferentes lugares del país. Las Bartolinas también y todos aquellos aspectos relacionados con la desaparición de personas van a ser materia de análisis para la adopción de preocupaciones, de recomendaciones en nuestro próximo informe en el año que viene. Presidenta, solo una precisión. Entiendo claramente lo de las Bartolinas, como usted hace una finalización. Este es un caso muy emblemático por el nivel de restos. Los colectivos le presentaron otros sitios en ese nivel. En ese momento hemos recibido solo de este caso, pero hemos recibido muchísima documentación. Esta documentación merece un análisis serio, profundo de nuestra parte. Muchas gracias. Con esto concluiríamos. Perdón, sí. Falta la última respuesta. Sí. Gracias. Primero, me permite que responda la segunda pregunta y después. Bueno, hemos visto lugares donde que están prácticamente en una situación delicada frente a la presencia del crimen organizado. Existe una clara preocupación y una mención de que en estos lugares es muy difícil que puedan operar y que por lo tanto la presencia del Estado es necesaria para tomar medidas de prevención y de contención. Lo que nos preocupa en todo caso es que varios de estas situaciones merecen también tener un análisis de contexto. Por eso hablamos también de patrones que merecen desarrollarse y merecen ser profundizados a partir de toda la información que hemos recibido y la documentación con la que contamos acerca de las afirmaciones que sobre esta situación se ha hecho durante nuestra visita. Muchas gracias. Agradeceríamos ser muy puntual, por favor. Sí, claro, gracias. Soy de la Asociación de Periodistas e Investigadores México, vengo de Morelos, y yo quisiera solicitarles si pueden ampliar un poco lo de su visita para evaluar desde las distintas organizaciones qué realmente pudieron obtener de información y cuál no se les dio, porque actualmente la situación en el estado de Morelos de desapariciones es excesivamente alta, peligrosa, tanto para los compañeros periodistas como para las personas y la ciudadanía en general. Por su respuesta, gracias. Muchas gracias por su pregunta, señora. Tal como he explicado a lo largo de mi presentación, en la que hemos detallado cuáles son los puntos de preocupación, creo que es importante sobre todo señalar que, si bien es cierto, una de las expresiones ya señaladas también durante mi presentación es la relacionada con los programas de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, que debe extenderse, tal como lo hemos también sugerido y expresado, no solo a defensores de derechos humanos y periodistas, sino a aquellas personas que participan en la búsqueda y en la investigación a fin de superar el miedo que puedan sentir y que limita de una manera clara se lleven a cabo las investigaciones y las búsquedas de manera efectiva.
Por lo tanto, está en el documento que hemos desarrollado algunos de los preocupaciones y señalamientos iniciales acerca de lo que hemos a lo largo de nuestra visita identificado. Muchas gracias a todos, muy amables por sus preguntas. Tienen el documento y creo que ahí podrán extraer algunos de los puntos de preocupación. Muchas gracias. Les recordamos que estará disponible el documento en las páginas de la Oficina en México del Alto Comisionado y que el informe final será publicado entre marzo y abril del siguiente año. Muchas gracias.